Bienvenidos, soy Francisco Ceballos Espinosa, psicólogo criminalista de Chile, y hoy conversaremos sobre el suicidio durante esta época de pandemia. Trataremos de realizar una aproximación criminológica tanto del sujeto que se quita la vida como de las conductas autolesivas de carácter letal. Lo primero que debemos saber para contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de suicidio es que al menos 800.000 personas se quitan la vida al año de manera autoprovocada. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cantidad es mucho más alta que las muertes que ha producido cualquier guerra. Esto significa, por ejemplo, que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. Probablemente, mientras estamos acá y durante los pocos minutos que he estado con ustedes, personas se hayan quitado la vida de manera voluntaria. Estas altas cifras responden a un 12.4% de las causas externas de muerte que ocurren en América. Una cifra bastante alta si las consideramos con las muertes que ocurren accidentalmente, por ejemplo. Otro dato importante es que 8 de cada 10 suicidas son hombres. Algunas hipótesis respecto de ello dan cuenta que la mujer utiliza mecanismos menos letales que los hombres y que una de las explicaciones o motivaciones tendría que ver con problemas de tipo interpersonal y la necesidad de comunicar estos problemas frente a un otro. Por otra parte, hay que considerar que mujeres cometen mayor número de intentos suicidas que los hombres. Se estima que al menos 20 personas cometen un intento suicidio por cada suicidio que se comete. Esta cifra indudablemente dispara los casos de muertes por suicidio que contabiliza la Organización Mundial de la Salud. Frente a este contexto sanitario mundial, el suicidio es un problema de salud pública. Sumado a este panorama mundial al cual nos enfrentamos a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, sin duda que estamos frente a un escenario que ha generado trastornos sociales generalizados y un número de pérdida de vidas importante. Y esto ha ocurrido en todo el mundo. Se estima que a finales de mayo de este año, más de 158 millones de personas se habían infectado por COVID y más de 3.2 millones habían muerto por esta causa. Sin embargo, un escenario pandémico no es nuevo dentro de nuestra historia. Cuando tratamos de relacionar el suicidio con el confinamiento, nos encontramos en investigaciones previas que se ha levantado evidencia en que las muertes por suicidio aumentaron en Estados Unidos durante la pandemia de influenza ocurrida entre 1918 y 1919. Y entre las personas mayores en Hong Kong durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo del año 2003. Investigaciones no han arrojado resultados concluyentes. Sin embargo, la mayoría de la literatura científica rescatan ambas evidencias reportadas en la literatura. Aunque la ciencia ha avanzado, los probables efectos adversos de la pandemia en las personas con enfermedades mentales y en la salud mental de la población en general podrían verse agravados por el miedo,
el autoaislamiento y el distanciamiento físico. Sin duda, este escenario social causa un impacto importante en nuestra salud mental. Somos seres de convivencia y seres que nos desarrollamos en sociedad. Hoy en día, ese contacto físico y ese contacto social está siendo reemplazado por nuestras computadoras y nuestras relaciones se han vuelto virtuales. Hemos generado identidades digitales para relacionarnos digitalmente. Sin embargo, esto ha provocado nuevas formas de coexistir, por lo cual se requiere también nuevas investigaciones y nuevos estudios frente al impacto que tiene esta nueva forma de relacionarnos en nuestra salud mental. ¿Qué ocurre con el COVID? No existe evidencia concluyente hasta el momento, dado que se trata de un fenómeno relativamente reciente y no hay estudios empíricos con una muestra lo suficientemente clara que permita establecer cuál ha sido el impacto real hoy del COVID sobre este fenómeno conductual. Hipótesis han planteado que la pandemia del COVID puede aumentar las tasas de suicidio. Sin embargo, las estadísticas que existen hasta el momento no dan cuenta de este aumento sustancial. Por otra parte, lejos de tratarse de un factor de riesgo, otros investigadores sostienen que es posible que un mayor sentido de pertenencia, resiliencia y conexión social, o de encontrar significado en el contexto de adversidades como una pandemia, podrían tener el impacto opuesto, protegiendo contra el suicidio y actuando como un factor protector, dadas las posibilidades de compartir en familia espacios que anteriormente no eran posibles dados los horarios laborales. Aunque no existe esta evidencia científica que respalde una u otra hipótesis, sin duda el COVID constituye un escenario de riesgo que podría aumentar el número de conductas suicidas no tan solo durante la pandemia, como se ha estado analizando, sino también a posterior. Aquellos sujetos con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, podrían experimentar un empeoramiento de los síntomas, así como también otros podrían desarrollar nuevos problemas de salud mental, especialmente depresión, ansiedad y estrés postraumático. Todos estos, obviamente, asociados a un mayor riesgo de suicidio. Estos problemas de salud mental, por otra parte, podrían ser experimentados tanto por la población general como por aquellos sujetos que presentan altos niveles de exposición a la enfermedad causada por COVID-19. Nos referimos con ellos a personas que trabajan en el área de salud, por ejemplo, en primera línea, aquellos profesionales que no han tenido la posibilidad de realizar teletrabajo y aquellos que han asumido directamente los costos personales de enfrentar un escenario de esta naturaleza. Pues si no hay evidencia concluyente sobre el suicidio, ¿qué está ocurriendo con los intentos de suicidio? Algunas investigaciones han reportado que existe una correlación entre las atenciones en el servicio de urgencia por intento de suicidios generados por sobredosis y las curvas más altas de contagios en aquellos momentos que se han presentado los picos de la pandemia. Esto en comparación con otras etapas de la pandemia, tanto pre, temprana, tardía y pospandemia. Los resultados iniciales son coincidentes con los resultados generados en pandemias anteriores y pareciera que existe este riesgo mayor en aquellos momentos en que existe una curva más alta de contagio.
Durante la pandemia, por otro lado, se ha determinado que existe una ideación suicida mayor que en la población general en tiempos normales. Se ha estimado la presencia de ideaciones suicidas en promedio en un 8% de la población que ha sido parte de los estudios de esta naturaleza, en comparación con el 2% que se encuentra en situaciones normales. No cabe duda, como señalábamos en otra ponencia, que la conducta suicida es multifactorial. Difícilmente podríamos señalar que el COVID es causa de los suicidios, pues una conducta tan compleja como esta responde a factores biológicos, psicológicos y sociales, todos ellos en interacción, pues difícilmente podríamos encontrar una causa que nos permita explicar la conducta suicida. No existe esa causa. Si la existiera, no podríamos tampoco conocerla. Solo podríamos aspirar a entender una determinación de esta naturaleza, pero única y exclusivamente si lo hacemos desde la paradojal lógica del suicida. ¿A qué nos referimos con esto? Es que debemos analizar y estudiar el suicidio desde la mente de los sujetos que se quitan la vida. Aquellos elementos cognitivos nos resultan esenciales para comprender el acto suicida, muy por sobre los factores estadísticos que se han levantado en la literatura científica. Aún así, es importante rescatar desde este tipo de investigaciones los perfiles de riesgo. En este contexto en particular, varias características específicas de esta pandemia podrían contribuir a un riesgo de suicidio. Por ejemplo, mantener una cuarentena prolongada, sin contacto social, sin la realización de actividades al aire libre y muchas de las veces encerrados en espacios bastante reducidos. La externalización y propagación de un miedo social que está bastante generalizado, tanto por el contagio como por las medidas sanitarias adoptadas, puede gatillar finalmente efectos mentales que podrían ser adversos. Un estrés económico severo derivado de las dificultades también laborales que ha generado esta pandemia puede causar estresores importantes que generen finalmente estados de angustia que finalmente gatillen en conductas autodestructivas. Sumado a esto, la atención sanitaria de los enfermos, la disminución de acceso a la atención de salud mental derivado del contexto sanitario que se encuentra en cada país, pueden generar efectos importantes en la percepción que tienen de seguridad los sujetos que se encuentran dentro de este perfil de riesgo. Y por supuesto, podría generar un efecto directo derivado del propio coronavirus, ¿ya? Y cómo este nuevo escenario social y estas formas de relacionarse están impactando en la mente de los sujetos. Otras investigaciones han reportado la preexistencia de otros factores derivados del actual escenario salugénico y cómo estos factores exacerban el riesgo suicida. Uno de ellos es el consumo o abstinencia de alcohol, que se ha reportado que aumenta entre 60 y 120 veces las probabilidades de que se generen conductas autodestructivas en personas sin trastorno por consumo de alcohol. El estigma social, por ejemplo, como la discriminación y el racismo, o como los prejuicios hacia las personas en cuarentena o aisladas, o hacia aquellas personas que han viajado a regiones o países infectados, también propicia escenarios de riesgo. El desempleo, como ya lo mencionábamos, con los efectos económicos que genera, constituye un factor de riesgo. De hecho, se estima una pérdida laboral del 50% de la fuerza laboral global. Finalmente,
psicopatologías previas o preexistentes pueden exacerbarse producto de los efectos de la pandemia. Sin duda alguna, esta evidencia que encontramos en la literatura científica permite reafirmar nuestra hipótesis sobre la multifactorialidad de la conducta suicida. No podemos sindicar la propia pandemia como causa de nuevos suicidios, pero sin embargo debemos reconocer que se trata de un escenario de riesgo por los cambios conductuales que ha generado en nuestra forma de relacionarnos y cómo habitamos nuevos escenarios con nuevas relaciones y con nuevos dispositivos también de comunicación. Otra línea de estudio en este perfil de riesgo sobre sujetos que han cometido suicidio está basada en el relato presente en estos sujetos. Esta investigación se ha desarrollado principalmente a través del análisis de notas suicidas, levantando patrones lingüísticos que están presentes y que permiten definir un perfil determinado para sujetos que han cometido suicidio y que también se ha podido diferenciar respecto de su rango etario, respecto de su sexo y respecto de su situación o estatus social. Se ha establecido, por ejemplo, que los adultos mayores que han muerto por suicidio tienen más probabilidades de tener miedo al contagio. Esto es a partir de lo expresado en relatos que hoy se encuentran presentes, tanto en notas suicidas como en las distintas plataformas virtuales, medios de mensajería instantánea o redes sociales. También se ha encontrado una mayor frecuencia de expresiones asociadas a una preocupación por ser una carga para los demás, como una motivación para el suicidio. Esta expresión de ser una carga para los demás está asociada principalmente a personas de la tercera edad y cómo a partir de estados de salud deteriorados se toma la determinación finalmente de acabar con su propia vida. Se ha logrado levantar también evidencia que señala que los sujetos mayores utilizan más artículos, más signos de puntuación y palabras más largas que la población más joven, a la vez que hacen mayor número de referencia a ocupaciones y dinero, con un menor uso de palabras en categoría social. Esto principalmente derivado de la funcionalidad que tiene el suicidio para los sujetos de la tercera edad. El suicidio en estos casos mayoritariamente adquiere una funcionalidad. El sujeto se quita la vida a sí mismo en tanto pierde su autovalía y presenta la percepción de que podría ser una carga frente a esta pérdida de autovalía. No se han informado diferencias significativas en factores sociodemográficos, situación laboral, perfiles médicos o psiquiátricos. Por lo tanto, los resultados obtenidos en estas muestras a partir de las notas suicidas han servido para extrapolarse a la población suicida en general. De todo esto logramos obtener, al igual que para la población adolescente, que el suicidio es un proceso dinámico, no responde a una causa. Difícilmente podríamos tener una explicación lineal para los suicidios, pues es una conducta bastante compleja. Comprender los elementos cognitivos y emocionales de un sujeto que se está quitando la vida a sí mismo es una de las tareas más difíciles y complejas que podría haberse enfrentado un investigador. Publicaciones que tratan de investigar las motivaciones que hay detrás de un suicidio con entrevistas a personas que han intentado suicidarse o a familiares de suicida, no han arrojado resultados congruentes con investigaciones realizadas con población suicida. Esto es porque
La paradojal lógica de quienes se quitan la vida tiene elementos que responden a una lógica distinta, principalmente teñidos por una afectación psicológica. Um, y son elementos relevantes que se deben de levantar. Autores señalan que el suicidio es un proceso dinámico que comienza con la ideación, con estas ideas que se instalan en el sujeto de acabar con su vida, que posteriormente se transforman en una planificación concreta, y esto lleva a los intentos suicidas. Thomas Joyner, por su parte, señala que finalmente el suicidio es una serie de intentos suicidas respecto de los cuales finalmente el sujeto pierde el miedo a la muerte y finalmente concreta este acto letal. Una publicación que hemos realizado sobre la movilización afectiva en los sujetos que se quitan la vida a partir del análisis de notas suicidas, la reflejamos en el gráfico que aparece en esta lámina. Encontramos que el sujeto se encuentra en un conflicto psíquico en el cual se entremezclan su movilización afectiva con deseos y fantasías. Todo esto teñido por afectos negativos y depresivos, producto de el desamparo, el derrumbe y la desesperanza en la cual se encuentra el sujeto. Todo esto lo lleva a un estado de desesperación, del cual mantiene deseos de evasión permanente, los que finalmente lo llevan a este acto suicida. Sin duda es un entramado complejo que moviliza al sujeto de un estado de afección importante hasta el acto suicida. Schneemann habla del dolor psicológico insoportable para definir el estado en el cual se encuentran estos sujetos previos a su muerte. Siguiendo con esta línea de investigación, hicimos esta nube de palabras conformada por todos aquellos relatos de una muestra de 220 sujetos que se quitaron la vida y que tomaron la determinación de escribir antes de eliminarse. Investigaciones previas señalan que no existe evidencia concreta respecto de si existen diferencias o no entre quienes, tomando la decisión de quitarse la vida, escriben una nota respecto de aquellos que no lo hacen. Por lo mismo, la evidencia levantada en el análisis de relatos de sujetos que se han quitado la vida ha sido extrapolado a la población suicida en general. Y bien, si tomáramos todo ese relato presente en las notas suicidas y en todos aquellos mensajes que dejan los sujetos que se han quitado la vida previo a su muerte, nos encontraríamos con una nube de palabras como la que vemos en la lámina. A mayor tamaño de la palabra, mayor es la frecuencia con la cual aparecen dentro del relato de los sujetos. Es así que podemos ver que las palabras con mayor uso o mayor mención dentro del relato suicida son las palabras vida, siempre, amo, quiero. Algo paradojal si pensamos que un sujeto que se está quitando la vida nos habla precisamente de la vida y del amor. De ahí que instalamos nuestro énfasis en que el suicidio debe ser explorado y estudiado desde el sujeto que se quita la vida por sobre las investigaciones basadas en factores estadísticos. Pues frente a toda esta evidencia, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que podríamos encontrarnos post pandemia? Como ya habíamos señalado previamente, nos enfrentamos frente a un escenario bastante complejo desde el punto de vista del entramado social. Pero lo peor es que este escenario complejo no necesariamente termina con la pandemia.
La pandemia está trayendo efectos que van a perdurar por bastante tiempo, tales como el impacto económico, el impacto en la salud física y mental de los sujetos y las nuevas formas de relacionarnos. De ahí que expertos en salud mental advierten que el bloqueo, la cuarentena y el aislamiento prolongado crearán una segunda pandemia con problemas graves de salud mental y probablemente con un aumento en la cantidad de suicidios. El gran desafío para quienes trabajamos en el área de la salud mental o para quienes trabajan en el área de la educación es generar nuevas convergencias que nos permitan estar preparados y diseñar estrategias para enfrentar de mejor forma este nuevo escenario, tanto el que vivimos actualmente como el escenario post-pandémico. Finalmente, concluimos que se necesita mayor investigación para determinar el impacto real del COVID-19 en los resultados que presentan las cifras de suicidio levantadas en cada país. Como señalábamos previamente, las estadísticas no son del todo claras. Las cifras aún se encuentran en estudio y por lo demás, establecer las muertes que efectivamente son derivadas de conductas autolesivas no es tarea sencilla. Por lo tanto, son indicadores que tendremos en un par de años, lo que recién nos permitiría obtener evidencia científica válida para pronunciarnos adecuadamente sobre el efecto de la pandemia en las muertes por suicidio, considerando también aislar otras variables que podrían estar influyendo en la diferencia de casos registrados en cada país. Por otra parte, las emergencias de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas y epidemias pueden aumentar el riesgo de suicidio. Por lo mismo, se necesitan pruebas de alta calidad para orientar una respuesta internacional. Este escenario aún es incierto, por lo que necesitamos el registro correcto de los datos y posteriormente un procesamiento y gestión adecuada de los mismos. Hoy en día generamos una importante cantidad de datos, los que deben ser procesados correctamente para llegar a hipótesis y resultados que tengan validez científica. Por otro lado, es probable que el suicidio se convierta en una preocupación más apremiante a medida que la pandemia se propague. Esto es, que pueda tener también efectos a más largo plazo en la población en general, en la economía y en los grupos vulnerables. Si bien es cierto, pareciera que en algunos países la pandemia tiende a desaparecer, en otros países este escenario no es del todo claro. Y aún existen curvas y picos de contagios elevados en comparación con etapas anteriores. Finalmente, la prevención del suicidio frente a estos nuevos escenarios necesita una consideración urgente. La respuesta debe aprovechar las políticas y prácticas generales de salud, pero además deben superar las prácticas actuales que no han considerado estos nuevos escenarios de relacionamiento y de coexistencia humana, principalmente asociados a redes digitales y a este espacio virtual donde los sujetos han creado una nueva identidad digital, con las cuales se comunican, se interrelacionan y coexisten. Finalmente les dejo otras referencias sobre investigaciones que hemos realizado eh, en relación con el suicidio para que puedan revisarlas y profundizar en el tema. También les dejo
correos de contacto por si requieren de mayor información, profundización o hacer alguna pregunta respecto a mi ponencia. Sin duda estaré grato en responderles y apoyarles con el material que ustedes requieran. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.